ella. ¿Eh? Sí, vamos a empezar con la clase y después paso informaciones parroquiales. Y hoy tenemos nuestra clase de Teilim o Salmos. Y dije Tefilim y no está tan mal, aunque claramente no es lo mismo. Un salmo, una teilá, y a ver, a los que saben hebreo, teilá se escribe con hei. A- con hei. ¿A qué les puede sonar un salmo? Con hei, no con ain. No es del todo igual, pero a lo que es al alel, porque la lamed repetida, bueno, tiene sus explicaciones, puede ser relacionado con lo que es, ¿qué es aleluya? Con esto también pueden cancherear, a nosotros nos puede dar alegría, pero ¿qué significa la palabra aleluya? Que claramente tiene que ver con muchos salmos, que además de estar en Alabar. la raíz de la palabra salmo en hebreo, es el inicio de muchos de los salmos. Ahí se están tratando de decir, sí, Alabar era. bien, aleluya. Alelu, ¿qué Alabar a es? Dios, a Yahvé. No me digas el nombre, Ernesto, te lo pido, por favor. No me lo haces a propósito. No, Alelu, alaben, ya es otro de los nombres de Dios, así que podemos decirlo tranquilamente, no es necesario decir el que no. Aleluya es alaben a Dios. Y eso claramente, después ya en el templo pueden decir, ¿sabes lo que es aleluya? Porque es también el curso, el propósito es justamente, nosotros nos expresamos a través de las tefilot y poder entender qué es lo que estamos diciendo en algo tan importante como cuando nos comunicamos con Dios. Y hay muchas palabras que estamos acostumbrados, como cantar aleluya, pero sepan que cuando decimos eso nos da alegría porque le estamos cantando, alabando a Dios por todo lo bueno que pasa, porque en general un salmo que inicie con la palabra aleluya no es un salmo en los que pedimos protección en momentos de angustia, como salmos que sí nos acompañan en esos casos, ¿sí? Por ejemplo, y después vamos a ir obviamente sistematizando un salmo que tenga aleluya, que conozcan o alelú. el del el Becosó era. El Becolshop, ¿qué número es? El Salmo 150. 150. Y vieron que cuando vamos anunciando, ahí vamos aprendiendo distintos tipos de salmos, ¿sí? ¿Y ¿Leemos el cuántos salmos hay? 148 o el 150? Muy bien, el 148 también. Yo les había anticipado acá, y creo que todavía no estábamos en conexión, que en algún momento quiero que cada uno con su sidur explore alguno de los salmos en unos minutitos y después compartamos, no vamos a llegar a leer todos, tenemos pocas clases, necesitamos hacer el examen final también, de eso no se van a salvar. Entonces tenemos que tratar de ser... ¿Cuándo es el examen? Quizás no estoy. No, no te lo voy a decir. El 30 de junio, por eso. Se suspende. No, lo hacemos el 7, lo hacemos el 7 de julio. Pero me gustaría hacerlo la clase, la anteúltima clase, para después llevármelos a corregir, ver quién aprobó y quién no. Estoy tratando de ser mala inútilmente, pero sí me parece, no me sale. Ay, Vicky. Una pregunta, es para desarrollar de hecho. Siempre fue muy puntual. Y pueden desarrollar un poco, no estaría mal para compartir. Bueno, me están dando ideas. ¿Alguien me dijo oral? ¿Alguien dijo oral? ¿No? Pueden pasar al frente, yo no tengo problema tampoco. Estamos discutiendo qué es de verdad. No, no, que hacemos un repaso final de verdad. No, a ver, sí, tiene una bibliografía que es re cortita, que es el libro Rezar como judío. Sí. Sí es verdad que antes les voy a dar como una síntesis, estos punteos de conceptos importantes. Yo veo que muchos de ustedes toman apuntes y hay que prestar atención en clase. Bueno, lo leen para el 30. Bueno, el 7, queda para el 7. Hacemos una revisión. A ustedes se los tomo antes y no les pasan las respuestas. Bueno, vamos a concentrarnos para empezar con las clases. No, no, pero va a pasar de verdad. Sepan. No, no voy a hacer sacar una hoja. Les voy a avisar antes y vamos a hacer una revisión de todo porque me parece como docente
que cuando se termina el curso, lo que vimos en marzo quedó ahí. Y lo que tenemos que terminar de poder, digamos, reunir en todo lo que fuimos aprendiendo es la estructura de la tefilá, las oraciones principales. ¿Qué hacen las demás oraciones? Lo que me parecía muy importante es que no se vayan diciendo, bueno, en el Sidur hay distintos rezos, los voy rezando y termino. Yo creo que a esta altura ya vemos que hay una cuestión orgánica que tiene un sentido y sobre todo que a lo largo de cada tefila estamos expresando diferentes cosas. Hoy vamos a ver cómo tenemos varios salmos por cantar a la mañana, pero también siempre nuestra tradición respetó que a veces llegamos tarde, que a veces tenemos muchas cosas por hacer. A mí me encanta eso del judaísmo porque lo contempla dentro de la tefilá y nos dice cómo podemos hacer para lo principal hacerlo y no olvidarnos de lo central que ya lo vimos, que es lo central que no podemos evitar. Camidad. Y el Shema. Y el Shema. 2 veces por día tenemos que decir el Shema. No nos lleva 1 hora y media porque si no, no podríamos. Realmente es muy conciso lo que tenemos que hacer y tenemos un día en que pensamos en ser personas de bien de principio del día a fin del día y momentos para agradecer, para expresar lo que necesitamos. Y vamos a ver hoy la función de los salmos, ¿sí? Vamos a conocer algunos, a mí me gustaría que después, dando algunas indicaciones, puedan leer y sin que tengan tanta determinación previa, ustedes explicar qué expresa ese salmo, pero también antes vamos a hacer como una introducción para darle sentido. Primero lo que habíamos dicho, que en hebreo Teilim es el nombre del libro de los salmos, ¿sí? Teilim o salmos. Y vemos también Teilá, el salmo que es individual, ¿sí? Cuando queremos decir salmo es Teilá, Teilim, salmos. Y yo digo salmos y salmos, eso lo vemos en el Sidur, pero vemos una selección. ¿Cuál es el origen de los salmos? ¿Dónde están? En el Tanaj, bien. Muchos cursaron aquí, en realidad hicimos Torah, no hicimos Tanaj, pero supongo que la estructura, y Caro sí tiene ya un doctorado en el tema. Así que pregúntenle todos a Caro. Bueno, no, te voy a separar para el día del examen, me voy a acordar. Teilim es ese libro de Teilim, dentro del Tanaj, ¿dónde se encuentra? Muy bien, Saúl, también que es mi ayudante de cátedra en Talmud Torah Adultos, así que sí, también está muy bien. Hacemos como una dupla. Lo aprendí acá, viene de... No, ya sé, ya se nota Perdón, de previa. Saúl, ¿dónde está? Debbie, Yo ya lo tomé, ya lo tomé. Debbie, no se escuchó. ¿Dónde está entonces los Teilim? ¿Qué? Perdón. Están acá, No están se escu- cargándolo a Saúl, le digo Saúl. En el Taná. Sí, No se perdón. escuchó acá. ¿En qué parte están los Teilim? Bien. El libro de los Salmos está dentro del Tanaj en Ketuvim, que es la tercera parte del Tanaj. Que recuerden, Tanaj se compone con la T de Tanaj Torah, la N de Tanaj Neviim o Profetas, que es el tema que vamos a desarrollar para quienes puedan participar, que me encantaría que fueran todos en el seminario intensivo de julio, y la J o K, lo veremos por qué J o K es lo mismo, de que tuvimos escritos el primer libro del libro de Ketuvim, porque sepan que el Tanaj se compone de 3 libros y cada uno de esos libros se subdivide en otros libros. Es Salmos. Y entonces, los salmos que encontramos, como Aleluya, Adonai, Mina, Shamaim, el Salmo 148, que es mi prefe, cada uno tendrá el suyo, lo sacamos de ese libro, ¿sí? Y eso también nos da la pauta del objetivo del curso, de decir cómo se compone lo que nosotros rezamos en el templo. Y, por ejemplo, acá vemos de muchos salmos, hay muchos salmos dentro de cada tefilá, y eso está sacado del Tanaj. No todo está sacado del Tanaj, pero gran parte de lo que tenemos nosotros en el Sidur está sacado del Tanaj. Bueno, y ahí hace su ingreso Martín Sabo. Vamos a encontrar algún salmo que les suene, y ahora les digo la estructura. Estamos viendo, vamos a ver salmos hoy, Teilim. ¿Algún salmo, número de salmo que les suene? Ah, lo estaba siguiendo, muy bien. Que les suene, un número, ya dijeron alguno. 136. Bien, el 23.
145 lo vamos a ver hoy. 113, Alel. 113 Alel, mire, acá ya están los Juan, que están en un high level. Muy bien. El 145, 145 hoy lo vamos a ver. Y otros más el que componen 148 y el 150. Por lo menos aparece. 148 y 150. El Antes de 27. entrar a ubicar los salmos, sí, André. Sí, pero ahora me das intriga, pero hago de cuenta que no tengo nada de intriga, no tengo nada de intriga. Hoy es un día especial. Sí. Los salmos se dividen de diferentes maneras. Podemos encontrar salmos que son himnos y después vayan a ir encontrando si les parece, si pueden identificar, si no les voy a dar algunas pautas. Algunos salmos son de agradecimiento. Algunos salmos hablan de Dios como rey y creador, y eso lo vamos a ver también en breve. Agradecimiento ya dije. Bueno, y algunos sí son salmos más dichos en forma pública, que representan a toda una congregación. Otros son más en sentido individual. Bueno, hice los principales, algunos que se refieren a la Torá. ¿Quién escribió los salmos? ¿Quién escribió los salmos? David. Se lo atribuye al rey David. El rey Salomón, no. El rey Salomón, ahora vamos a ver, el rey David, rey poeta, y eso yo lo traigo mucho cuando acompaño a familias en momentos más tal vez tristes, fue un rey que se le atribuye la escritura de los salmos, y cuando vemos alguno de esos salmos, entendemos justamente esa particularidad de David como un rey luchador militar, y muchos de los salmos hablan de esa sensación de miedo, de ser perseguido y de buscar la protección divina, que le damos un sentido figurado, pero que refleja la vida de David como un rey que también conquistaba y que amplió las fronteras del reino en su momento de Israel, que no era llamado tal, que se llamó después, pero se refería a eso. Shlomo, su hijo, no escribió los salmos, se le atribuye a Shlomo Shira Shirim, Cantar de los Cantares, Sí. sí, Mishlei, Proverbios, y Coelet, Eclesiastés, ¿sí? Dos de las cuales de los que dije son Megilot. Shira Shirim es la Megilá, Cantar de los Cantares, que se lee en Pesaj, y Coelet es Eclesiastés, que se lee en Sukkot, ¿sí? Mishlei. Y si lo vemos, Mishlei es el segundo de Ketuvim. Después de Teilim, Mishlei, Job, Shirashirim, Ruth, Eija, Coelet. Pero Salomón 3. Pero espérate. Shirashirim, Coelet y Mishlei. Sí. Mishlei era Proverbios. Sí, y tiene como ciertas frases, como una enseñanza a un joven, como tenemos varios de ese estilo. Por ejemplo, Pirkei Avot tiene un poco de ese estilo, pero por supuesto es posterior y tiene que ver ya con otros tiempos. Pero Mishlei nos da pautas de frases para poder aprender sobre la vida y termina con Eshet Hail. Pero Debbie, vamos a centrarnos ahora en el tema de Salmos, sí. ¿el Coelet no era de Ben Sirá o No. Se le no? atribuye más allá después de estudios posteriores que se puedan hacer de escrituras, pero yo estoy hablando a nivel tradicional. Bien, bien. Ok. Shira Shirim, Cantar de los Cantares, la juventud de Shlomo, y habla todo de un vínculo amoroso y la naturaleza y lo sexual. Mishlei, Proverbios, más de la adultez, de un momento de sabiduría, más calma, y Coelet es Eclesiastés, de la vejez. Y si uno entra en Coelet, Todos son de Salomón. sí, ahí uno ve como una enseñanza de la vida de todo lo que en Shira Shirim aparecía como exuberancia, y sobre todo en un rey que lo fue, qué sentido tiene todos los valores materiales, todo, también Shlomo. ¿Eh? Que llegamos más tarde, hacemos chistes. Bueno, acá el alumno Martín va a tener una pregunta extra para el examen. El libro de Teilim se divide en 5 partes.
No, no, le voy a hacer una pregunta más. Siempre es mejor aprender un poquito más. Pero más Sí. Bueno, hablen con el alumno Martín. Quiero que nos lleve bien el tiempo, que está de acuerdo con el examen. Y vamos a encontrar los salmos, los Teilim, dentro del Sidur. Vamos a ir primero a Yaharit, ¿sí? Y en Yaharit, servicio matutino, quiero que me digan dónde consideran que empiezan los salmos. Aunque es verdad que nuestro Sidur es una adaptación para que nosotros podamos leer cómodamente en función de cómo siempre las tefilot que seleccionamos. No es todo completo, sino las centrales que leemos. En otros Sidurim, tal vez siempre hay partes que focalizamos más que otras, que ponemos directamente lo que habitualmente leemos. Birkota Yahar, ¿les parece que es un salmo? Y si lo pregunta así. En las 6. Vamos a ver la semana que viene, no la No, no es otra, un porque la semana salmo. que viene es feriado, Birkota Yahar, las bendiciones matutinas. Es un tema aparte. Y podemos hacerlo antes de venir también, aunque nosotros, como parte de la cultura del Ambrot, las decimos todos juntos, porque usualmente no es que cada uno de nosotros lo dice en casa, sino que si vamos a venir a Tefilá, ya lo hacemos todos juntos. Y tenemos en la página 10, Sukei. no es un salmo. No, recién en la página 10, donde dice Psukei de Simbra, y arranca con Baruch Sheamar, con bendiciones que van a enmarcar esos salmos, ¿sí? No tenemos en todos, lamentablemente es verdad, la fuente de qué salmo, sino directamente lo que se canta. Pero, por ejemplo, en la página 12, o sea, perdón, antes de pasar rápido, Odú es un salmo, es parte de un salmo, y Baruch Sheamar, que es lo que está con asterisco, es lo que abre esa estructura de 6 salmos que hacemos previamente, previo al Shema Israel. ¿Sí? Algunos están individualizados con números. Porque son los que. ¿Cuáles con números? No sé. 136, 145. El primero Por que los dice recortes que se hizo. Los recortes que se hizo, y tal vez acá, por ejemplo, se prioriza, hola, Odu, y no se lo pone en el marco de todo el salmo, pero porque se pone solamente lo que se canta. ¿Sí? Claro. No lo hice, voy a hacer otro sitio para el curso, que nosotros somos, como tenemos ya un recorrido y necesitamos más info. Pero esto es muy práctico para poder rezar y encontrar Por eso lo que. que no esté numerado acá. Sí, sí. Y después, Página 12. salmo más chico y el número. Ya. Página 12, ¿qué tenemos? Y aparte, para que empiecen a usar la información que figura en el Sidur. Este salmo, ¿en qué momento se canta? Bien, entonces, si ustedes están rezando solos, no tienen ninguna duda, porque acá el Sidur lo dice, este salmo no se canta siempre. Kiriolam Hasdo es un salmo que habla de Dios como creador. ¿Sí? Y de hecho que no lo cantamos habitualmente en Yajarit, lo pasamos, No, por lo menos por hábito, no sé si está por bien. hábito más reciente. Sí. Ahí empiezan. Sí. Extrañamos algunos salmos, pero bueno, es cierto que también hace que la tefila sea más fluida, pero bueno, lo que sí es verdad en esto que vos traes, y también lo comparto, no es que bueno, no pasa nada, saco el Shema porque ya lo dijimos muchas veces, sí se va a lo central de la tefila. Y mínimamente, Serio. sí, o sea que uno puede. Eso se ha ido no eliminando, pero digamos posponiendo o no leyendo o cantando parte de la tefilota diario. Sí, porque justamente, y tal vez eso lo omití decir antes, los salmos, la estructura central ya lo vimos que es el Shema y la Mida. Y los salmos nos predisponen para rezar lo que es la tefila central. Nosotros no podemos decir, tengo que rezar. Shema, o sea, no podemos empezar así. Tenemos que entrar en un ánimo que nos predisponga a lo que vamos a expresar después. Y los salmos que en su momento, como vemos, vienen del libro de Ketuvim, ¿no? Tienen otra, digamos,
otro nivel de importancia en cuanto al vínculo con Dios son cánticos que tienen esta función de contribuir a nuestro estado de ánimo para prepararnos para la tefila central. Después se fueron estableciendo y ya teniendo su estructura. Lo vamos a ver después con lo que es el Kabbalat Shabbat, que tiene sus salmos previos, pero podemos empezar cantando y después decimos Barjú. Lo que pasa es que nos queremos preparar para recibir el Shabbat. Todo eso que en su momento fuimos sumando, la Briut, fuimos sumando, después se fue estableciendo, y no es que, bueno, lo decimos, no lo decimos. Bueno, empieza a tener como su tefilat keva, como que empieza a ser fijo, ya no es algo espontáneo. Pero si de repente digo, no llego a hacer todos los salmos y hago uno puntual, es válido. Y el puntual que ahora vamos a ver es el Salmo 145. Sí. ¿Por qué, digamos, ni escuchando creo que no lo explicaste, no sé si lo tenés para después? ¿Por qué la importancia de los salmos en general, que uno ve que los judíos, digamos, ortodoxos, muchos andan con el librito de Teilim, los van leyendo, proponen cada día leer uno, o cuando hay una persona enferma y piden, como, no sé si está en oración, de la pared, hacela gustar. Bueno, el argumento de los dos. ¿Por qué dicen, bueno, hagamos salmos, no? Porque uno diría, si no es escritura principal, si está en que tú, que no repetir el Shema o repetir otras cosas, es decir, ¿por qué tiene esa fuerza o ese valor? Primero hay como diferentes cosas. Para que tengas una idea, si decimos 100 brajot por día, es como uno de los objetivos de llegar a formar la palabra tzadik. Como que hay ciertas reglas que nos predisponen a tener una vida espiritual y una es, por ejemplo, cuando estamos en un momento de velatorio. No hablemos de, ay, ¿cómo estás tanto tiempo? Es difícil realmente. Uno se encuentra con mucha gente y en la situación es tan difícil, entonces una charla amena ayuda. Pero algunos dicen, no, en lugar de estar hablando de cualquier cosa, leo salmos. Estoy leyendo una lectura que es acorde a la situación. Entonces, estar acompañado por la lectura de los salmos hace que no estés pensando en cualquier cosa y te puedas concentrar en eso. Y además tienen como distintos objetivos. El libro de Teilim se divide en 5 partes, poder completar la lectura de Teilim en cierto periodo, que cada uno tendrá el suyo, algunos hasta Shabbat. Entonces de repente dicen, bueno, tengo este tiempo libre, ¿cómo hago? Bueno, en lugar de estar con el celu, leo salmos, que tiene bastante de sentido, pero también por otro lado, y leyendo el libro que les doy de bibliografía, no, las brajotes aparte. Pero por eso, como uno dice, bueno, si dentro de los distintos objetivos, decir amén tantas veces por día, decir las brajot, bueno, también poder alejarse de pensamientos banales y los salmos acompañan para eso. Cuando estamos, por ejemplo, y es algo que yo misma lo vivo acompañando un momento tan triste como un entierro. En ese momento hay que estar cantando un salmo hasta llegar al momento de la sepultura. Que trato de hacerlo todo lo posible hasta donde me llega la voz. Hay momentos que hago silencio. Cuando hago silencio, ya se empieza a como generar otro clima. Es decir, desde el lugar, vamos a caminar. Sí. Acompaña todo eso y ese cántico es como que la gente se concentra, por más que claramente no entienda el 98% de las personas lo que estoy leyendo, pero sí están acompañados por ese salmo y no por la desesperación que puedo agarrar en ese momento, por la charla que no tiene nada que ver en ese momento, aunque yo siempre acompaño a cada uno en lo que, cómo se siente y bueno, y tratando de conectarlo por supuesto con el momento. Salmos. Se lee Levi, varios salmos, pues el mismo. Y se repite. No, es el mismo. Pero se repite 7 veces. Yo lo que hago, no, es el 23 se lee, pero no ese es el que se lee cuando vamos caminando. No estoy segura si es el 91 porque yo siento que el 91 es el Sidukadin. No me acuerdo ahora el número exacto. Pero lo que yo hago es dividir ese salmo en 7. No leerlo 7 veces porque siempre, o sea, también es un tema de poder ir calculando. Y aparte es simbólico esas paradas, esas 7 paradas que yo las hago. Es verdad que también hay momentos en el año, como excepciones, que no se puede hacer ese salmo y se cambia por otro. Pero sí que se va leyendo y se va pausando hasta llegar al lugar de la sepultura. Entonces yo lo voy repitiendo. O sea, si ya hice
Yo lo que hago es leerlo, la primera vez hago las 7 paradas y después lo sigo leyendo, porque también es acompañar a toda esa situación, la gente también entender de ir parando, eh, pero bueno, en general acompaña y creo que en ese sentido yo comprendo y comparto lo bien que hace estar leyendo una lectura que expresa diferentes sentimientos. Es verdad que algunos son bélicos, fueron escritas por el rey David, pero todo tiene un sentido metafórico, ¿sí? ¿Ibas a decir algo, Andrea? Mi pregunta tenía que ver eso con por qué se lee cuando una persona está mal, la edad más uno o no sé, el Salmo 13 cuando una persona está enferma. No, yo lo de ese tipo de detalles no me fijo. Sí que, por ejemplo, el Salmo 20 es uno que se lee habitualmente cuando una persona se encuentra enferma. El Salmo 15 y el 23 son salmos que se leen en momentos de entierro y de Shloishim y de Yortzeit. O sea, hay algunos que por el contenido que tienen acompañan ese momento. Claramente no podríamos leer el Salmo 150 en esos momentos, ¿sí? Vemos como cada salmo tiene otro sentimiento detrás y por eso es interesante pensar a los salmos como para prepararnos anímicamente para la tefilá, Quiero entender por Debbie, qué existen los salmos para leer en esos determinados momentos. por el contenido que tienen. El 20 en realidad uno ve, como no dice estoy enfermo o quiero contribuir a la sanación de alguien, pero habla de una lucha, ¿sí? De sentirse amparado por Dios. El 23 claramente habla de cómo nos sentimos en un momento de angustia. El 15 habla de una persona íntegra que estamos despidiendo en ese momento. Entonces se relaciona más desde el contenido. Los salmos que leemos en Kabbalat Shabbat hablan de Dios como creador. Entonces, Y eso hace muchos años. pensemos que el Sidur, la elaboración del Sidur, más allá de que haya ido después creciendo, pero la estructura se mantiene hace ya muchos años, empezó cuando se destruyó el templo de Jerusalén y en Yavne se hicieron muchos de los libros, ¿no? Que es una ciudad que no es Jerusalén, sino la ciudad en la que se empezó a gestar toda la cultura judía religiosa fuera del culto en el templo de Jerusalén. Entonces, si no íbamos a poder más hacer 3 ofrendas a Dios 3 veces por día, tenemos que generar rezos que no empezaron ese día. Los salmos no empezaron en ese momento. Cuando se hacían sacrificios, los levín cantaban salmos. Y tenemos algunas connotaciones en los salmos de eso. El Shema tampoco es algo nuevo. Se fue tomando lo que se hacía con otros que los sabios agregaron para hacer esta estructura y poder hacer rezos 3 veces por día y en festividades, retomando la lógica en su momento de las ofrendas. Sí. No, yo lo que decía es que intuitivamente, digamos, me parece que la forma de estructura, tanto externa y de poesía como su contenido, permite que sea utilizado para eso, digamos, porque tal vez otras partes del Tanaj en general no permiten esa modalidad. Digamos, si bien muchas de las cosas las hacemos en forma de canciones, no tienen una estructura que te va a permitir entrar en esa especie, no sé, de trance que te puede llevar el salmo. Sí, son poesías. Y cuando uno analiza los salmos, se encuentra mucho de eso y de métrica y todo lo que implica. De hecho, muchos hablan, como aparecen como un shir, ¿sí? Más allá de que dice Shirul Adonai, pero son poesías. Los salmos son composiciones poéticas y se pueden dividir en 2 partes, ver diferentes voces en algunos casos. Es súper interesante para analizar en ese sentido. Tenemos entonces en la página 16 otro Perdón, salmo. Debbie, una Sí, preguntita. sí. En las salas velatorias yo veo que los Teilim se leen en forma individual. ¿Son específicos para eso? ¿Hay algunos que son específicos para sala velatoria? Yo que entiendo que son Tevilim en general, pero que responde a esto, que hay algunos que se leen en ese momento, no vas a leer salmos de alabanza, Ah, de más festivos en ese momento. Hay una selección. La verdad que
no vi si están en todos como el libro de corrido. Entiendo que es una selección acorde a ese momento. Y Y debería es en estar. forma individual, Sí, la se puede lectura. hacer una tefilá conjunta que en general, al menos en nuestro público, no pasa, pero sino también cada uno acompañando desde su lugar y en forma conjunta. Nosotros tenemos mucho el estilo de tefilá de empezamos en la página 5a y vamos todos, pero en general es juntar un minyan que van cada uno leyendo y de repente nos unimos para ciertos momentos. Pero la estructura más clase o compartida es propia de nuestra modalidad. Entonces, no es que, lo estás leyendo solo, sino que en muchos casos y en muchos minyanim de gente que ya conoce la tefilá, se juntan y empiezan. Y ustedes como tefileros que hoy no pasaron ningún aviso, se las paso yo, también pueden juntarse, aunque me gusta mucho cómo lo hacen, empezar todos juntos. Bueno, yo ya llegué, empecé. Prueben un día a ver qué pasa. Yo creo que van a extrañar y van a volver a algo general. Tenemos tolerancia aquí. Pasado los 5 minutos, largamos. Una tolerancia yeque increíble. Una tolerancia de 4 minutos 58 segundos. Muy bien. Pero es un ejemplo de Perfecto. tefilá comunitaria. Tiene que ir a trabajar. En Israel, un Kabbalah Shabbat, la gente está sentada en sus bancos con mesas y hacen su propio rezo Claro. y no está dirigido. No, Pero Hay esa me refiero. adelante. hacen eso Debbie, Por eso, Debbie, es un momentito que había también una mano acá levantada. No, tranqui. No, Rey David. No es que se sentaron juntos a. No, pero yo también no. ¿No? No eran Lennon McCartney. Bueno, te digo, no estaba junto yo. No, Shlomo escribió otros 3 libros. Cuando estábamos hablando, digo, ¿quién lo escribió? Surgió el nombre de Shlomo. Esto fueron por parte de los hombres, los seres humanos. En la Torah, Dios nos dijo, ustedes tienen que alabarme de determinada manera. O sea, ¿hay algún tipo de instrucción en la Torah de algo de lo que tenemos que hacer para adorarlo? Más allá de, o sea, está en la Torah que tenemos que hacer sacrificios. Bien, en esto que estás trayendo, siempre lo que hay es como, nosotros tenemos poesías y demás, Dios es como un poquito más conciso y directo. Vimos que se establece un pacto. Dios aparece con los patriarcas a través de un pacto. ¿Querés pactar, tener un pueblo? Sí, listo. Y así, en distintos momentos, ahora que festejamos Shavuot, lo mismo, y lo que establece es que yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses, no puedes decir mi nombre en vano, y recuerda el día sábado para santificarlo. ¿Cómo se hace ese todo? Lo determinaron los sabios, ¿sí? No es que él dijo, alábenme, nosotros lo alabamos. Podría haber sido, nunca se me ocurrió, pero no, es una cuestión de ciertos parámetros que él estableció, o sea, por ejemplo, no alabes a otros. Lo que él pidió fueron sacrificios, ¿cierto? Tema de los sacrificios, que él los indica, pero no es porque dice, me tienen que hacer sacrificios, es, si ustedes van a hacer sacrificios, esta es la modalidad. Porque otros pueblos decían, yo para mostrar todo mi sacrificio voy a ofrecer a mi hijo para que me beneficien los dioses, y esa no es la modalidad nuestra. Entonces, lo mismo que en el caso de los reyes, si ustedes quieren tener reyes, estas son las condiciones. Porque si nosotros seguimos las mitzvot y Dios es considerado rey, pero no es porque dijo, porque yo soy tu rey, sino que él recuerda ese vínculo en el que él es Dios porque nos sacó de Egipto y nosotros somos su pueblo. Todo el tiempo va de la mano. Después, cómo nos vinculamos, bueno, pasa por cómo los sabios nos fueron indicando. Por eso hay muchas cosas que dicen, Shiru Ladonai, canten a Dios. Muchas veces los Levíim, en el culto a Dios, eran quienes proponían. Los levitas, que de la familia de los Levíim también vienen los Kohanim, que son quienes hacían las ofrendas. Pero como representantes y vínculo entre el pueblo y Dios. Keren, ¿querías decir algo? sí, yo quería, Estaba Julio yo también, quería ¿es comentar, cierto? Sí. bueno, no sé, dale a quién querés darle la primera palabra. No, Julio estaba Bueno, antes. ok, sí, vos bueno. habías No, yo te empezado puedo, antes. yo te puedo expresar
una experiencia personal que ¿Se yo escucha ya? hace más de 40, Ahora lo traigo. hace más de 40 años, creo que la primera vez que me regalaron los Teilín, yo tomé un sistema propio. Yo leo un Teilín por día hasta que termino y vuelvo, salvo los días sábados que leo el 92, que es especialmente para el día sábado. Pero también me dije, bueno, además el Salmo número 20, en las cuales uno pide por la salud. Sí. Y también me enseñaron que, no sé, siempre leer todos los días el salmo que significa un número más de los años que tenés. Es lo que traía André. Que son, Bueno, sí, sí, son son dos. sistemas y cuando termina vuelvo de nuevo así. Es un sistema para leer permanentemente todos los días el Teilim. Eso no sé si le sirve a los demás, pero eso yo Bueno, lo adopté desde hace más de ahora le 40 años. traigo Me para. regalaron la primera vez el libro de Teilim. Julia está trayendo que lee un salmo por día y cuando termine, son 150, cuando termina, vuelve a empezar. Bueno, y después de otros detalles más, pero como para tener una modalidad posible de leer los salmos. Keren, Hola, entonces mi pregunta era a respecto de los Tehilim que vienen con de Asaf o de los hijos de Korah, a eso también se atribuye también a David. hay algunos Teilim que dice Asaf o Korah. A ver, no es algo tampoco que tengamos una documentación que David lo escribió. Si uno va indagando más, puede tener diferentes orígenes. Se le atribuye en general al rey David. Y que tal vez trae, lo mismo los Levim. Los Levim cantaban los Teilim mientras se hacían las ofrendas. Bueno, ¿qué lugar tiene David en todo eso? Pero es algo que se dice tradicionalmente. No puedo decir que es una autoría certificada, lo mismo que Shlomo con lo demás, ¿sí? Con los otros con los otros libros. Em, quiero que lleguemos. Tiene que se llama el género literario. Si es coherente el género literario, se lo puede atribuir a David o a cualquier otra persona. Eso es un solo autor. Sí, claro. Bueno, es poesía. En una época, se la pueden marcar en un espacio temporal o aún en un autor. Ahora, cuando hay varios géneros literarios, ahí ya. Hay diversidad en los salmos, vamos a encontrar diversidad. Son todas poesías, pero encontramos diferencias. Y por eso es que estamos diciendo algunos son himnos, otros no, son más poesías de alabanza y ahí mismo encontramos otras estructuras. Tenemos entonces en la página 18, perdón, la 16, Mismor Shir Yom Shabbat, ¿sí? Un salmo para el día de Shabbat. Y acá dice, Tov Leodot la Adonai, Leodot, Odu, ¿qué es? Agradezcan. Todá, agradecer, ¿sí? Es bueno agradecer a Dios. Y Mismor Shir Leyom Shabbat. Mismor es cántico, Shir, canto también para Shabbat, que es el Salmo 92. Y ahí tenemos diferentes instrumentos que aparecen y también por eso es que decimos, nosotros cantamos un salmo en Shabbat para agradecer a Dios para todo lo que nos da y se habla de diferentes instrumentos. Ahora no se puede tocar instrumentos en Shabbat, pero el Salmo de Shabbat habla de instrumentos. Entonces algunos dicen, bueno, por eso tiene sentido tocar instrumentos, porque dice que el Salmo de Shabbat dice que tenemos que alabarlo con toda esta variedad interesantísima, ¿sí? Con el tañido de la lira y la flauta en los templos en que leíamos alternadamente en castellano, con el tono armonioso del arpa. Bueno, la traducción acá es distinta de la que yo me acuerdo en mis tiempos. Y seguimos en el Salmo 145, que quiero que nos detengamos un poquito ahí, no sé si vamos a llegar al trabajo en equipos. Quiero que primero me digan en este Salmo, ¿en dónde empieza en la página 18? Ayer No, soy mala, soy mala. Muy bien, Teilale David. Todos podríamos decir, empieza con Ashrei, Yeshua y Tefa, no es un agregado. Empieza con Teilale David. ¿Sí? Y después sigue. Loa de Alelú, ven que por más que hay una sola lamed, bueno, eso es para los entendidos, pero
se refiere a lo mismo, es el mismo verbo. Y después sigue con toda una sucesión de versos que quiero que me digan si hay algo que les llama la atención de estos versos. Quiero que me lo digan si en hebreo les llama la atención algo en... Están en orden alfabético. Dale, Aníbal, me lo estás spoileando. Muy bien. ¿Vos preguntaste? Está muy bien, tenés razón, tenés razón. Acá estaban todavía pensando, pero muy bien, muy bien. Está ordenado en orden alfabético. Araminjalo, Yamelech, Babarjashim, Jalo, Lambaed, Bejolio. Está todo en orden alfabético. Y eso también, ¿para qué les parece que está en orden alfabético? Para recordarlo. Y esto es lo que me maravilla siempre de nuestra tradición. Poder nosotros memorizar, no perdernos. Entonces lo hacen en orden alfabético. O el lejado di. ¿Qué es lo que tiene el lejado di? No está en orden alfabético. Pero cada El estrofa. nombre del autor, Shlomo Alevi. Amor, Besajor, Bibrujad, Likrat Shabbat Lejú en el Ja. Si uno ve lejado di cada estrofa, en el inicio hay una letra que todas juntas conforman Shlomo Alevi. Y ahí el autor de alguna manera deja su firma y también nos acordamos el orden. Acá es lo mismo. Por supuesto. Para eso venimos al curso de Tefilá. Pasa que no hay diferente. Entonces, Excelente. fuera de la imprenta, fuera del buen papiro, y se tenía que registrar. Tal vez algunos tenían siduro y otros no. En el momento en que sí hubo. Entonces tenían que recordar. Y esto hace que este salmo también sea tan popular, porque todos sabemos el Ashrei, que ahora saben también que el Ashrei es un agregado a este salmo 145 y que se popularizó también porque es fácil de memorizar. Pueden ir leyendo, sí, para adentro el sentido de este salmo y quiero que me digan una parte que a los tefileros y a los que tienen más costumbre de rezo, yo creo que la van a identificar como algo diferente de este salmo. ¿Alguna característica de este salmo? Potea Getia deja que tenés que hacer, digamos, una reverencia con las manos. Tal cual. En este salmo vamos a leerlo primero porque si no siempre estamos hablando sobre y nunca leemos de qué se trata. Y para que sepan, ahora lo vamos a leer en castellano para que lo entiendan, pero para los que no lo escuchan tan seguido, empieza con, y después ya está bueno que en algún momento vengan a Yaharit y lo conozcan, Teilale David, Aromim Halo, Ayamelech, Babar Hashim, Halo Lambaed, y sigue todo, vieron que ya da ganas de seguirlo, pero bueno, vamos a seguirlo en castellano para entender qué significa. ¿Quién se anima a leer? Porque a Debbie le está quedando poca voz y mañana tiene un acto a las 8:30 de la mañana. Bueno, Silvia, y presten atención desde casa. De David. Quiero cantar tu gloria, Dios mío, invocar eternamente tu nombre. Diariamente te invoco, pronuncio tus glorias con constancia. Magno es Adonai y excelso, su grandeza es inescrutable. Las generaciones glorifican tus obras, relatan la grandeza de tus acciones. Quiero cantar tu magnificencia, relatar tus hechos maravillosos. Meditan todos en tu benevolencia, celebran todos tu justicia, expresan la magnitud de tu bondad. Clemente y misericordioso es Adonai, tardo en ira y benevolente. Su bondad extiende sobre sus criaturas, su misericordia sobre su creación. Todas tus obras te exaltan, tus fieles te bendicen, cuentan la gloria de tu reino, proclaman la grandeza de tus acciones. Sigue. Espera. A los hombres con tus obras y manifestar el resplandor de tu reino. Tu reino es eterno, tu soberanía perdura por las generaciones. Alienta a Adonai a los débiles y levanta a los sometidos. Todos elevan sus esperanzas hacia ti. Tú oportunamente nos proporcionas alimentos. Tú abres tu mano pródiga, sacias a todos los seres de felicidad. Las sendas de Adonai son justas, sus acciones son piadosas. Cercano está Dios a los que le invocan con sinceridad.
Satisface los deseos de los que le veneran, oye sus clamores y los salva. El Eterno protege a los que le aman, mas a los impíos él destruirá. Tus loores, oh Adonai, pronunciará mi boca, todas las criaturas bendecirán tu santo nombre. Nosotros bendeciremos a Dios desde ahora hasta la eternidad. Aleluya. Bueno, me gustaría saber qué les dice este salmo, pero no quiero dejar de lado esto que trajeron. Es importante decir que cuando llegamos a la parte que Silvia leyó como tú abres tu mano pródiga, sacias a todos los seres de felicidad, que es potea, het y adeja, umasvía, lejolja y razón, abrimos las manos, abres tus manos, umasvía, lejolja y razón, y después cerramos las manos, ¿sí? Para mostrar y que también el sentido de este salmo que se haya popularizado, muchas veces rezamos para pedir por tener sustento. Entonces, esto también es el corazón del sentido por el cual rezamos y por el cual decimos este salmo y se popularizó. No solamente por lo fácil de recordar, sino también por lo que expresa. Y algo más de lo que ustedes puedan traer, ¿qué expresa este salmo? Habla de a Dios, se habla, nosotros tenemos esto, vos tiene como dos niveles distintos de comunicación. Es agradecimiento todo. Que también hay como un sistema de premios y castigos, porque si fíjate en la última parte, a los que te le invoquen con sinceridad, satisface los deseos de los que le veneran, oye sus clamores y los salva. El Eterno protege a los que le aman, más a los impíos él destruirá. O sea, como una especie de premios y castigos, ¿no? Que uno puede decir, bueno, cuánto de esto es así o no, pero es lo que uno expresa como ser humano. Y sabemos que si bien no siempre se cumple tal cual, es una expresión de deseo. Y creo también que en esto en estos tiempos de venerar a Dios, es poder agradecer al mundo, porque Dios es el mundo que creó también. Y imagínense ustedes el sentido de los salmos, de predisponernos para la tefilá, para el inicio del día, agradeciendo todo lo que nos rodea y no solamente enojados con todo lo que pasa, hace bien. Yo estoy leyendo muchas cosas que dicen, bueno, ¿cómo evitar pensamientos negativos? Para mí la tefilá es eso. Podemos tener fórmulas de todo tipo, pero si habla de venerar, agradecer, alabar, tiene que ver con lo que nosotros sentimos después de hacerlo. No porque Dios necesite que lo hagamos. En esta pregunta que decían, bueno, Dios nos está pidiendo que lo hagamos, en realidad nosotros lo hacemos, pero eso redunda, como cuando dicen darse de acá. Por supuesto que la gente lo necesita, pero muchas veces parte de los que podemos hacerlo, y eso redunda en ser gente que no solo estamos pensando en lo que ya tenemos y en lo que queremos seguir teniendo y nos preocupa, sino también en que todos puedan vivir bien. Lo mismo cuando hablamos de estas grandes alabanzas. Es nosotros poder maravillarnos con el mundo que tenemos y que nos lo dio Dios, que no lo hicimos nosotros solos, que a veces también nos sentimos con esa omnipotencia. Bueno, tal vez no sé si el método Julio, el método Tefilá, pero no está mal pensar en qué salmos ustedes eligen para que los acompañen en ciertos momentos y sobre todo cuando uno está enroscado con ciertas cosas. En ese sentido, leer un salmo y desconectarse y son palabras de sabiduría intergeneracional, ayuda. Bueno, la semana que viene tenemos feriado, la próxima retomamos Birkota Shahar y vemos también esto de los salmos por la mañana y los salmos que reciben al Shabbat y nos estamos acercando al final del curso. Al examen, al temido examen. Bueno, Martín me pide que sea difícil. A vos te voy a hacer nivel 1 y a todos les voy a hacer nivel curso. A Martín hacerle el nivel seminario rabínico. Sí, voy a agarrar el que me hicieron a mí para el seminario para Martín. Ahí está, para Martín, solo O si para no, Martín. que lo haga oral, Martín. Sí, Y Martín adelante de oral. todos. Bueno, ya lo vamos a pensar entre todos. Chau, chau por ahí. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.